Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a Seminarium por hacerme partícipe de esta exposición. Para mí me toca un reto muy grande porque y es en la tarde, luego del almuerzo, uno está disminuido en lo que es la capacidad de atención. Además, vamos a tratar un tema de seguros, pero créanme que he preparado una presentación que sea digerible para todo público. Si bien el tema de seguros podría parecer algo muy técnico y muy específico, voy a tratar de hacerlo muy fácil y además es la última exposición. Así que seguramente también todos querrán ya también ir a las actividades profesionales y propias, ¿sí? Así que gracias a Seminarium por ser parte de este primer foro y al ver la concurrencia que ha tenido este foro, simplemente pues y con toda seguridad será el inicio de nuevos foros, más aún cuando todo el tema de riesgos laborales es un tema cultural que recién ha iniciado en nuestro país y que tenemos mucho que aprender y seguir pues gestionándolo. ¿Me regalas el… pero tienes el… perfecto. Ok. Vamos a ver la agenda de hoy día de esta exposición. Una breve reseña normativa, básicamente con el fin de encuadrar la reflexión que vamos a hacer en los posteriores puntos. En segundo lugar, algunas cifras en el Ecuador. El seguro finalmente como complemento y apoyo a la responsabilidad patronal respecto a los riesgos laborales, a los riesgos del trabajo. Y finalmente unas 4 conclusiones que quiero compartir con ustedes. Vamos a ver brevemente la reseña del Ecuador y quisiera aquí comenzar con el Código del Trabajo. Agradecer aquí la presencia del Ministerio de Trabajo en la persona de Juan Iturralde, que es del Director Nacional de Riesgos Laborales. Así que gracias, Juan. También y espero que también podamos comenzar a partir de esto una pues, relación mucho más estrecha a nivel gremial del sector asegurador y el Ministerio también. Vamos a revisar básicamente los grandes temas. Eso se trata de una normativa muy extensa, pero vamos aquí a concentrarnos en lo que nos compete y que tiene que ver con los riesgos del trabajo, que obviamente son eventualidades dañosas y que están sujeto el trabajador con ocasión o consecuencia de su actividad, muy similar a lo que la normativa española nos comentaba. Y obviamente para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del trabajo, las enfermedades profesionales y los accidentes obviamente derivados de este trabajo. Y como accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasionaría en un trabajador una lesión corporal o perturbación funcional con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena, y aquí pues también es muy similar a la normativa española. Y para finalmente en el tema de junto con accidentes de trabajo citar las enfermedades profesionales, que son todas aquellas afecciones agudas o crónicas causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen incapacidad o incluso vamos a ver la muerte del colaborador. A nivel de cuáles son la magnitud de las indemnizaciones, esto es importante, aquí recoge en resumen varios artículos del Código de Trabajo y estamos hablando que respecto a la responsabilidad patronal, sea esta cubierta por la seguridad social o finalmente cubierta por el empleador. Sí, estamos hablando de una indemnización para el caso de muerte equivalente a 4 años de sueldo salario. Para el caso de incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, también 4 años de sueldo o una renta vitalicia equivalente al 66% de la última remuneración mensual. En el caso de la disminución permanente de la capacidad para el trabajo, hay varios porcentajes sobre la base de 4 años de sueldo en función, obviamente, de la incapacidad y de varios factores, ¿sí? Y finalmente, una incapacidad laboral temporal que representa, cuyo monto de indemnización está sujeto al 75% del sueldo hasta por 1 año a pagar de manera mensual o de manera semanal, dependiendo de la labor del trabajador, ¿sí? Esto es un resumen, como ven, de varios artículos que el Código de Trabajo lo cita. Pero es importante, adicionalmente, citar
que los trabajadores podrán también estipular con los empleadores indemnizaciones mayores a las establecidas y las que les presenté anteriormente para el caso de accidente o enfermedad, ¿sí? E igualmente hay una normativa expresa para trabajadores cuyo trabajo presenta mayores riesgos, y ahí básicamente he recogido tres grandes normativas expresas, si bien hay algunas otras normativas de otros sectores y actividades profesionales que al estar un poco más ambiguas y no ser tan claras, no están citadas acá. Obviamente la primera, el del reglamento de aplicación de los artículos 32 y 35 de la Ley de Defensa contra Incendios, que en su artículo 9 cita la necesidad de un seguro de vida y accidentes, que se contratará estos seguros únicamente para el personal de fila operativo de bomberos. Y el artículo 8, que ustedes aquí todos lo conocen, indica de qué manera va a ser financiada y los recursos que van a financiar esta contratación de este seguro de vida y de accidentes. Lo mismo sucede en el caso de todo lo que son colaboradores del sector de vigilancia y seguridad privada, en donde nuevamente establece esta ley y su reglamento que deberán contratar los empresarios pólizas de seguro de vida y accidentes para obviamente salvaguardar la integridad física del personal operativo que se deriven de su actividad de vigilancia y obviamente contratados en una póliza de seguro de vida y accidentes. Y lo mismo para el reglamento de seguros aeronáuticos y la ley de ejercicio profesional de tripulantes aéreos, en donde establece de manera expresa dos grandes coberturas para ellos, para el personal aeronáutico, todo el caso de muerte accidental o natural, básicamente vida, como conocemos nosotros, pero además para los tripulantes de vuelo también está previsto la obligación de contratar a favor de ellos al inicio de sus actividades profesionales un seguro de pérdida de licencia en caso obviamente de incapacidad o muerte por producto del ejercicio de su función, ¿sí? Así que esas son normativas expresas aparte de las propias del Código de Trabajo. Vamos a ver ahora algo fundamental, y es este artículo 38, ¿sí? En donde quiero rescatar, y es por eso que está resaltado, que los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador. Esto es fundamental reconocerlo. Si bien hay los regímenes de seguridad social y todas aquellas otras soluciones de amparo al trabajador, pero finalmente está la responsabilidad del empresario, del empleador respecto a estos riesgos, y cuando a consecuencia de ellos el trabajador sufre un daño personal, estará en la obligación de indemnizarle siempre que tal beneficio no le sea concedido por el IES, ¿sí? Y para ello el IES tiene en su normativa una competencia que la ejerce la Comisión Calificadora de Riesgos, que es esta comisión que emite un informe, y este informe será la base para determinar la responsabilidad del empleador de conformidad con la prescripción del título a la que se refiere este artículo, ¿sí? Y finalmente, las indemnizaciones se aumentarán, todas aquellas en un 50%, cuando el riesgo se produzca por no haber observado el empleador las precauciones que según los casos prescriba el capítulo de prevención de riesgos del trabajo o se especificare en cada uno de los reglamentos específicos para cierta actividad o sector económico. Entonces, aquí finalmente esto es importante, quiero dejar ese mensaje a todos los empresarios aquí presentes, a los empleadores, de que radica en nosotros la responsabilidad patronal respecto a todo accidente o enfermedad que pueda sufrir en ejercicio de la actividad nuestros colaboradores. Y importante esto de que más allá de que como empleadores estamos obligados a asegurar a nuestros trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida a través del artículo 410, esto tiene un objetivo o un fin netamente normativo, que creo que más allá de nuestra obligación como empresarios de cumplir con la norma, es importante no solamente cumplirla, sino que hacer conciencia y genuina conciencia de que realmente estamos protegiendo a trabajadores y a las familias, madres, padres, hijos, esposos que están tras de ellos, detrás de nuestros colaboradores. Y obviamente
al cumplir con absoluta estrictez las disposiciones del Código de Trabajo, como toda norma del sistema de gestión integral de seguridad y salud en el trabajo, como todo sistema de gestión humana, y lo dijo Pablo, si no estoy mal en su intervención, somos falibles, los humanos somos falibles y obviamente es imposible prevenir todo lo que podría ocurrir en cualquier actividad económica, ¿sí? Y para ello, y por eso es que obviamente la contribución de los seguros privados de cara a esa prevención y de cara a coadyuvar a ese aseguramiento, ¿sí? No solamente para amparar dichos riesgos, sino también, dada nuestra responsabilidad patronal, también proteger el patrimonio de las empresas y finalmente la responsabilidad de empleadores respecto a los riesgos laborales. El seguro es un complemento, el seguro privado, el sector de seguros privado y las empresas debidamente autorizadas que estamos acá en el Ecuador operando, cerca de 35 compañías en el país, justamente estamos para amparar estos riesgos y coadyuvar a minimizar esa responsabilidad y esas potenciales pérdidas económicas para el empleador. Veamos algunas cifras, porque posiblemente ahora en la anterior intervención se citaron algunas cifras de accidentes y muertes. Veamos algunas cifras obviamente en Ecuador. Esto está tomado del IES, del Boletín Estadístico del año 2015. Lastimosamente, esas son las últimas cifras, las cifras más recientes que existen. Y vamos, y quiero resaltar aquí tres grandes cosas. Primero, respecto al tema de las prestaciones, ¿sí? En total, el IES ha prestado 17.069 prestaciones, ha pagado en subsidios, indemnizaciones y pensiones y montepíos, un total de 17.000 en este año 2015. Y rescatemos y resaltamos el que 15.667 correspondieron a accidentes de trabajo. Enfermedades profesionales, obviamente la proporción es mucho menor. Entonces aquí dejar muy importantemente destacado que es del accidente, obviamente una de las principales derivaciones de estos riesgos, ¿ya? Pero adicionalmente de estos accidentes, vamos a ver también esta evolución. Esta sí es una evolución desde el año 90 hasta el año 2015, en donde en la barra roja están señaladas las muertes producto de riesgos laborales, ¿sí? Y que representan respecto al total de riesgos laborales solamente 1 a 2%, pero son 280 desgraciadamente muertes y fallecimientos de colaboradores, y el entre 99 y 98% representan incapacidades, estos riesgos que se derivan o accidentes que se derivan en incapacidades. Aquí ustedes dirán, un primer tema que llama la atención es que ¿por qué es que han incrementado tanto las muertes como los riesgos o las incapacidades, perdón, en este periodo de cerca de 25 años? Y básicamente no porque obviamente la población ha aumentado, pero los técnicos obviamente tras de este gráfico dan cuenta de que hoy sí hay una mayor cultura de reporte de los accidentes, de reporte de las muertes, de reportes de todo lo que se llama riesgos laborales que ocurren día a día, y esto es parte de lo que obviamente este gráfico demuestra. Pese a que todavía se reconoce que hay una subdeclaración respecto a todos los riesgos que enfrentan nuestros colaboradores y los empresarios reportarlo, pero obviamente se ve ya esa mayor cultura y mayor aprendizaje mutuo de tanto del Estado, de los órganos de control y también del empresario en esta gráfica. En el caso de por actividad, nuevamente aquí, ahí creo que discrepamos con las estadísticas de España, por lo menos las del 2015, estamos hablando de accidentes del trabajo. Estos ya son solamente accidentes del trabajo. Recuerdan anteriormente 17.000 prestaciones entregadas por el IES, de las cuales de las 17.000, 13.000 eran accidentes del trabajo. Pero en total hay 19.000 accidentes del trabajo, indemnizados solamente 13.000 y accidentes 19.000 en total. Y a nivel de actividad, el 22% provino de la industria manufacturera, 22% de todo lo que son servicio comunal, social y personal, y un 18% en todo lo que es la actividad de comercio, restaurantes y hoteles.
El tema de la construcción, increíblemente, aquí aparecería muy bajo, pero creemos definitivamente que se trata de una subdeclaración y de una actividad no tan formal como la que debería llevarse a cabo hasta el momento. Y no hay algo específico tampoco para el tema de la construcción como un reglamento ad hoc para esa actividad, ¿sí? Entonces, esta cifra es la oficial, sin embargo, tras de ello entendamos que hay sectores mucho más formales y con mayor informalidad en el tema de la contratación, y ahí todo el avance que tenemos que hacer como país. Destacar adicionalmente que de estas 19,000 accidentes, cerca de 20,000, 95% generan una incapacidad temporal, ya vamos a ver cuál es ese término muy brevemente, 4% generan una incapacidad permanente y obviamente el 1% afortunadamente solo muerte, ¿sí? Pero la mayor parte de accidentes de trabajo derivan en incapacidades temporales y luego y en segundo lugar permanente, pero con una distancia muy grande, ¿sí? En el tema del lugar de ocurrencia también es importante esto comentarlo. El 69% obviamente se generan en el centro o lugar de trabajo habitual y increíblemente, por lo menos a mí me sorprendió esta cifra, un 20%, que es algo no menor, se genera en el transcurso, aquello que técnicamente lo llaman el transporte itinere entre la casa y el trabajo o el trabajo y de vuelta a casa, ¿sí? Un 20% no es menor respecto al total de accidentes de trabajo generados en el 2015. Y esa es la responsabilidad. Recordemos que la responsabilidad patronal incluye no solamente la actividad en los metros cuadrados de nuestras oficinas, sino también en el transporte que va del trabajo hacia la casa. Y obviamente veamos cómo el seguro privado puede complementar y ser un apoyo a aquella responsabilidad patronal de la que no, obviamente, no solamente normativamente tenemos que cumplirla, sino que definitivamente como sociedad tenemos que hacerlo respecto a nuestros trabajadores. Y voy a citar aquí algunos riesgos, ¿sí? Que para el caso del tema técnico de seguros las llamamos coberturas, pero realmente son riesgos que son cubiertos, ¿sí? Y no solamente atados a riesgos del trabajo, esto tal vez me quisiera referir. Nosotros podemos cubrir vida, muerte por cualquier causa, sea que está en el trabajo o exclusivamente en el trabajo o fuera de él, ¿sí? Entonces, pues un bombero, ¿sí? Que afortunadamente tenemos aquí algunos cuerpos de bomberos que amparamos y tenemos el honor de ampararlos en sus actividades, pues no solamente estarían cubiertos esta muerte por accidente o por natural en el puesto de trabajo, sino también fuera de él, en un partido de voleibol, ¿sí? En un momento, en un fin de semana en donde no tienen actividad. Ya vamos a ver, esto es una aclaración respecto a ver las tarifas como referenciales respecto a lo que significarían estos riesgos que se cubren a través de estas coberturas. Obviamente está todo lo que es cubrir el caso de una muerte, una desmembración accidental, entendiéndose por accidente que proviene de una causa externa, además súbita, sea involuntaria, ¿sí? Y además violenta. Sí, esas son las características de lo que es un accidente. Y aquí simplemente de manera referencial, cada compañía de seguros tiene su propia tabla de pérdidas funcionales o de desmembraciones. En el caso de la vista, en el caso de un ojo, obviamente en el caso de desmembramientos, es simplemente una tabla referencial respecto a lo que el sector asegurador en general maneja y ofrece en sus pólizas de seguro. Además, vamos a ver las incapacidades por enfermedad o accidentes, y es importante también destacar enfermedades no solamente laborales y accidentes no solamente laborales, también pueden ampliarse a cualquier enfermedad y cualquier accidente. La temporal, obviamente su nombre lo dice, es potencialmente reversible, tiene una duración mínima de 1 mes y máximo de 2 meses. Y ejemplos, obviamente, para una incapacidad laboral, está todo tipo de accidente que tiene esta duración respecto a su incapacidad y enfermedades, obviamente, que nos impiden volver al trabajo por X tiempo, como cáncer, pancreatitis, infarto o trastornos.
En el caso de la incapacidad permanente, obviamente tiene el carácter de irreversible, de ahí su nombre. Y esta tenemos 4 grandes incapacidades permanentes. Una parcial para la profesión habitual, en donde está descrito aquí una disminución en el rendimiento para ejercer la profesión habitual hasta un 33%. Un ejemplo mejor de esto es, por ejemplo, un trastorno en la columna que me impida trabajar 8 horas sentada. ¿Sí? Entonces, tengo una disminución de ese tipo y por lo tanto yo debería acceder a tener un horario reducido de trabajo y obviamente a tener pausas periódicas producto de esta lesión, sea como yo digo, laboral o no laboral, y vamos a ver a partir de las tarifas siguientes. Pero también tenemos la incapacidad permanente total para la profesión habitual, en donde, como lo dice, es permanente, es irreversible, es total para la profesión habitual, pero podría ejercer otro tipo de trabajo o profesión. Aquí el ejemplo es, por ejemplo, un cirujano diestro que pierde lastimosamente 2 dedos de su mano, por lo que perdería su capacidad de ser un cirujano, pero podría realizar otra actividad productiva como la cátedra. ¿Sí? Entonces, en este caso es una incapacidad permanente total, pero exclusivamente para la profesión habitual, pudiendo ejercerla en otros ámbitos. Sin embargo, tenemos la incapacidad permanente total para cualquier trabajo en donde definitivamente cualquier actividad productiva lastimosamente no podría ejercerla, y hasta llegar a una gran invalidez permanente, en donde además de no poder ejercer una actividad productiva, el asegurado, esta persona, este colaborador, necesitaría de la ayuda para los actos más esenciales de su vida: vestirse, desplazarse, comer, etc. Esas son todas las grandes potencialidades de riesgos que como sector asegurador cubrimos de cara a los riesgos de los colaboradores, ¿sí? Obviamente todas las tarifas que ustedes van a ver